Leemos. Dice la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Amén. En esta mañana, haciendo un poquito del contexto o del texto al contexto, podemos mirar de dónde venía el salmista David. Vamos a llamarle salmista David. En este era, aunque había sido ungido por Dios, todavía no era rey, pero venía de una gran victoria. Venía de matar a Goliat. Venía de recibir a la hija del rey como esposa. Venía de escuchar a la gente que decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Decía, venía de un momento de euforia, de victoria, pero de ese momento, casi al instante, es pasado a un momento difícil. Y en este tiempo, en este momento, David contaba con la mentoría de Samuel, ¿verdad? Siempre estuvo allí, fue su mentor. Ya estaba allí en el palacio, ¿verdad? Le habían dado a su esposa. Pero cuando se presenta esta dificultad, digámosle permitido por Dios, porque muchas veces Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas para formar, para tratar con nosotros, para saber qué calidad de cristianos somos, porque podemos tener madera, pero necesitamos tener el carácter formado. Y en este momento de aflicción, de angustia, la vida difícil que se le presentaba en este momento de huir, porque Saúl se había colocado, había entrado en él un espíritu de celo, ¿verdad? Y había sentido cuando escuchó que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Venía porque era que Saúl venía con una autoestima muy baja, demasiado baja. Cuando lo nombraron como rey, que dijeron, se escondió. Entonces, este hombre, cuando escuchó todo esto, sintió que le iban a quitar el reinado y dijo no. Y empezó a perseguir a aquel hombre que había terminado con Goliat, que estaba casado con su hija. Y pasó de ese tiempo de un bienestar, de felicidad, a un tiempo de angustia, de dificultad. Quiero volver a leer esto. Dice que yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam, el significado es refugio, ¿verdad? El refugio, donde David corrió a refugiarse en ese lugar. Pero si leemos el Salmo 142 y el Salmo 57, anótelo por favor, no lo vamos a leer, solo trae como referencia. Encontramos a un David que, aunque había salido huyendo a la cueva de Adulam, que su significado es refugio, David no tenía la cueva como refugio, su refugio estaba en Dios. En ese momento difícil, en ese momento de persecución, en ese momento de angustia, David confiaba en el Señor. Sabía que el refugio de él era Jehová Dios de los ejércitos. Y de muestra tenemos a ese salmo, el 142 y el 57, porque este salmo fue escrito en este tiempo, en este momento, en el momento más difícil de persecución. Estaba experimentando lo que era gloria. Recuerda que él estaba ya cuidando ovejas y allá salió a matar a Goliat. Así que él estaba saboreando apenas lo que era gloria humana, acá terrenal. Y dice la palabra en el verso 2, a mitad del verso 1 dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron
allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y meditaba en esta porción de la palabra, porque muchos de los que estamos aquí, yo me incluyo, cuando llegamos al Señor, ¿cómo llegamos? Afligidos. ¿Qué más dice allí? Endeudados. ¿Qué más dice? Amargados, afligidos, endeudados. Allí, así estábamos, sin esperanza, endeudados. Y sabe que muchas veces habíamos mirado, de pronto eran personas que habían intentado 1, 2, 3 veces hacer negocios y nada les funcionaba, no tenía resultado, y esta era la razón por la cual se encontraban afligidos, endeudados y en amargura. Es decir, habían llegado al último punto de amargura. Nada le había funcionado, todo le había salido mal, y fueron los que se reunieron junto a David. ¿Y sabe qué fue el otro? Que fue llamado como jefe de ellos. Yo con el ministerio que Dios nos ha dado, y al pastor Obando, que entiende el lenguaje del que le estoy hablando, si a nosotros nos ponen a escoger, cuando Dios hace el llamado de pastorado, entre una multitud de personas, humanamente nosotros hubiéramos escogido los mejores, ¿verdad, señor Obando? David no escogió a estos hombres, llegaron a él. Y muchos de los que estamos aquí, cuando el Señor nos llamó, llegamos al lugar donde el Señor nos trajo y estábamos endeudados y estábamos afligidos y estábamos en amargura. Por eso es que hay una equivocación cuando creemos que la iglesia debe de haber gente perfecta. La iglesia es la clínica que Dios usa para restaurar vidas, para sanar al enfermo, al herido. La iglesia es la clínica del alma, donde vienen todos aquellos que vienen cargados, cansados, y el Señor le dice: y yo los haré descansar. Yo les aseguro que David, sabiendo el enemigo que tenía, hubiera escogido los mejores hombres. Pero es que quien te escogió a ti, quien me escogió a mí, fue Dios. Amén. Dios permitió que estos hombres vinieran en la condición que llegaron. Fue Dios quien los trajo al lugar, a la cueva, para que David fuera jefe de ellos. Y vuelvo y le repito, yo hubiera escogido los mejores. En mi iglesia tenemos un servidor, no hay que decirle haz esto, y trabaja, labora, lo mandan lejos y se va. Y este varón, cuando regresa, uno se sorprende, porque él es el primero que está allí mirando qué puede hacer. En oración le decía: Señor, dame 4 igualitos, 4, me conformo con 4. Quisiéramos eso, ¿verdad, señor Obando? David hubiera querido tener los mejores hombres, no gente endeudada, imagínense, llenos de deudas, en amargura, gente sin esperanza. Y fueron los que se unieron a David, pero es que David no los escogió, fue Dios quien los escogió. Y tú no estás aquí en esta mañana por casualidad, porque el pastor Obando dijo: yo quiero al hermano Ramos, Señor, mándamelo. No, fue Dios que lo escogió y lo trajo a este lugar. Y a cada uno de los que están aquí, fue Dios quien los plantó en este lugar. Y mis pastores me han enseñado que el árbol donde es plantado crece, florece y da fruto. Donde Dios te ha plantado. Y hubiéramos querido tener los mejores cristianos, que ya hubieran venido convertidos a Cristo, aunque por ahí dicen que es mejor nuevito, porque les enseñamos
Hay veces que vienen ya con mucho conocimiento y Dios, cuesta a veces, ¿verdad, señor Roberto? Pero les amamos y les recibimos. Les amamos con el amor del Señor. Y dice la palabra del Señor que David fue colocado como jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David no escogió ser el rey. En este tiempo, cuando estaba en la cueva, apenas estaba haciendo ¿qué? Había sido ¿qué? Ungido. Todavía no era rey. Pero fue Dios quien le escogió. En este lugar hay un ungido de Dios que guía al pueblo, que dirige al pueblo, que necesitó David como ungido unas personas que luego se convirtieron en los valientes de David. Y sabe, me llama la atención porque dice la palabra que él se hizo jefe de ellos. Y quiero hablar un poco sobre los principios del reino de Dios, sobre la palabra de Dios. Si David hubiera sido un hombre sin principios, si David hubiera sido un hombre con un corazón enfermo, dañado, y le llegan todas estas 400 que se unieron a él, le llegan a David, y David tiene un corazón enfermo, dañado, que no entiende el propósito de Dios, entonces David hubiera formado 400 rebeldes y hubiera armado un ejército con el fin de derrotar a Saúl. Pero a medida que vayamos desarrollando, y usted en la casa puede tomar este texto bíblico y usted puede darse cuenta que David siempre fue un hombre, como dijo el Señor, tenía un corazón de Dios. Era un hombre que en él no había maldad, no había venganza, en él no había, mire, cuando se le dio la oportunidad que vio de papayita, como decimos los costeños, hacía Saúl durmiendo, dice que solamente cortó un pedacito del borde de la vestidura de Saúl y sintió pesar en su corazón después que lo hizo. Y uno de los que estaban con él le decía: aproveche esta oportunidad, Jehová te lo está colocando en bandejita, mátalo, acábalo. ¿Y qué le dijo David? Mi mano no se levantará contra el ungido de Jehová. Por eso es que no estuvieron. David formó una banda que hubiera aparecido en la Biblia, se lo aseguro, y derrotó a Saúl y lo golló. No, aquí aparecen los valientes de David. No formó una banda de malhechores porque su corazón estaba lleno de amargura o porque su corazón estuviera lleno de venganza. David sabía y reconocía, como decía mi pastor, aunque era un rey loco, se sometió a él y no tocó la vida de Saúl. Y saben, él no tocó. Y lo que significa el cortar el vestido de Saúl, que luego le dolió en su corazón, tiene un significado espiritual para aquellos que les gusta tocar y hablar del pastor. Está cortando el manto del ungido del Señor, de aquellos que no tienen el temor de Dios, de reunirse y hablar de sus pastores. David no quiso levantar su mano en contra del ungido del Señor. Yo siempre he dicho, a Dios les dio la reverenda gana, y excúsenme la palabra, de decir eres tú. Porque hubieron mejores que mi esposo y yo. Habían mejores que el pastor Obando y la pastora Lili. Tal vez con un mejor estatus social, tal vez con más educación, tal vez con características, entre comillas, mejores que nosotros. Pero a Dios le plació que fueran ellos. Fue Dios
escogió, fue Dios quien los ungió. Y Dios espera que nosotros como iglesia, como ovejas, tengamos en cuenta el no tocar el borde del manto del ungido del Señor. Hoy no hay temor en el corazón. No me gusta cuando en las redes sociales salen hombres hablando de hombres de Dios y dicen que es del diablo y dicen tantas cosas, y no hay temor en el corazón para expresarse así de otra persona. Yo tengo mucho respeto con eso. Yo le digo, si él está haciendo cosas que a Dios no le agrada, lo primero que tengo que hacer es orar por él. Y segundo, decirle, Señor, problema de él contigo, yo cumplo con honrarlo. La honra. Porque fue Dios quien lo ungió. Pudo haberte colocado a ti que estás sentado allí, pero él señaló y dijo quién era. Porque siempre que Dios escogió a alguien para dirigir al pueblo, era el líder que Dios había llevado para guiar el pueblo. No habían dos, no habían tres. Es verdad, murió Moisés y llegó Josué. Pero mientras no murió Moisés, Josué no estuvo allí. Y nos tenemos que someter. Nos tenemos que someter a nuestros pastores. Y una manera de honrar al ungido del Señor es someternos a Él. Someternos a Él. Personas que hablan y dicen, ay, ahora hay que pedirle permiso al pastor. Es que no se trata de eso. Se trata de honra. Se trata de respeto. De saber que aquí en la tierra es la autoridad que Dios ha puesto. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Él empezó a formar, y a este le enseñó, porque uno de los valientes de los que estaba formando, de aquellos que habían venido con amargura, de aquellos que habían venido llenos de deuda, vino y cuando vio a Saúl ahí tirado, dormido, le dijo a David, aprovecha, véngate, eso fue Jehová que te lo puso. Y él le dijo, mi mano no se levantará en contra del ungido del Señor. Es un principio del reino. Y tú cuando te levantas y abres tu boca para hablar de tu pastor, porque aunque tengas la razón, Señor, hazle ver, oro por él, ayúdale, dale la sabiduría, la inteligencia, para que él pueda guiar a este pueblo. Era el líder, era el ungido el que llevaba el arca. Era el ungido el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Fue a Moisés a quien Dios escogió. No había nadie más. El llamado es uno para guiar al pueblo, pero Dios llama a muchos para que le sigan. Qué bueno, ¿verdad? Dios es maravilloso. Entonces aquí podemos ver que Dios había sido quien lo había escogido. Y que imagínese usted cuando Dios le dijo a Moisés, apártate, voy a terminar con este pueblo rebelde. Cuando empezaron a adorar al ídolo. Y le dijo, yo voy a darte otro pueblo mejor que él. Dios podía hacerlo. Pero ¿qué dijo Moisés? Por favor, no lo hagas. Porque Dios ha derramado amor en nuestro corazón. Y aprendemos a amarles a cada uno. Y con sus capacidades, con sus cualidades, pero también con sus defectos. Pero si hay algo que satisface el corazón de un ungido, del pastor, es que se levante aquí, porque usted no sabe cuánto oró, cuánto Dios lo inquietó, que prepare una enseñanza y la traiga y la dé, y que luego vea que aquí le entró y acá le salió. Pero a David no le pasó así. Estos hombres que habían llegado en la peor de las condiciones, David fue después esa persona que pudo ser honrada, pudo darle honra a David. Quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 23. 2 de Samuel capítulo 23. ¿Cuánto le da gloria al Señor?
Dios es bueno, Dios es maravilloso. Como Él no hay otro. Amén. Sabes, Dios nos hace un llamado y nos dice, y hasta puede darnos una visión, Señor Obando, hasta dónde nos quiere llevar. Pero no nos dice cómo vamos a llegar. ¿Crees que fue fácil para David? Eran 400 y habían enlutado. ¿Y saben qué me llama la atención? Que fuera su familia, la casa, sus hermanos. ¿Y saben quién habían sido sus hermanos? Los que los menoscabaron. Los que cuando fue allá que estaban y decía, yo voy a vencer a Goliat, porque así como Jehová me daba fuerza para vencer el oso, y un hermano que lo y le dijo, ¿tú qué vienes a buscar para acá? ¿Qué vienes a hacer aquí? Ya yo te conozco, tú eres un rebelde, tú eres un... Y lo trató y lo insultó. Y David le dijo, no, yo no he hecho nada, tranquilo. Sus hermanos que no creyeron en él. Su padre que cuando va Samuel a unir al rey a su casa, le pasa a todos los hijos, menos a David. Se le olvidaba que había uno. Y esos hermanos y la casa de su padre también se unieron a él. Y los recibió. Y les enseñó. Y los formó. Les enseñó a no tocar al ungido. Les enseñó a confiar en Dios. Les enseñó que no importaba la circunstancia o el momento que pudieran estar atravesando, la esperanza y el refugio y el que les podía ayudar se llamaba Jehová Dios de los ejércitos. Por eso Dios no llama a cualquiera al ministerio. Y por eso aquel que es llamado al ministerio, Dios le muestra hasta dónde le va a llevar, pero no le dice cómo lo va a hacer. Y muchas veces se levantan contra nosotros, hablan de nosotros. Yo tuve una oportunidad, hermano, donde yo dije, mira, hermano, a mí me llamó el Señor y me colocó en este lugar. Y si por mí fuera, yo le entregara y le dijera, venga usted y haga usted lo que dice que yo no hago. Así le dije. Pero resulta y pasa que al Señor le dio la reverenda gana que fuera yo. Pero un día les ofrecí el altar. Porque hay momentos, hermano, en donde aquel que tú menos esperas es el que se levanta contra ti. Y eso duele. Y eso es proceso. Nos hieren, nos desanimamos. Pero aquí está un David lleno de toda esta gente. Yo creo que estas tres características que conocen aquí, ahí había más gente iracunda, había gente que como María y el otro, el de la lepra, Aarón, fueron los que murmuraron contra Moisés. Ahí había murmuradores también. Y bueno, y este que se cree, ya cree que es el rey, que no creyeron en él. Pero eso a David no lo dejó desistir. Pero sí llega, porque somos humanos, hermanos. Y nos desmotivamos. Llega el momento en donde tiene que haber alguien que se levante y nos ayude a sostener la mano arriba. Porque llega el momento donde las manos se vienen abajo. Y decimos, Señor, me siento solo, no puedo, ayúdame. Yo creo que por eso encontramos a un David clamando a Dios en momentos de angustia, no solo cuando fue perseguido, también cuando con estos que habían ido, que Dios se los había mandado, coge, fórmamelos. Pero David, yo no sabía que esto era tan duro, pero no se resistió, Señor Obando, y no se dio por vencido, siguió adelante. Y yo creo que en esta mañana, aunque muchos de los que están aquí hayan llegado en la condición que hayan llegado, se convertirán en los valientes. Se convertirán en los valientes. Y los que hoy no están dando nada de lo que Dios ha depositado para servirle al Señor como dones, porque todos los que están aquí, Dios les dio capacidades para servirle al Señor, porque lo dice la palabra. Y yo creo que se convertirán en esos valientes, dispuestos a luchar junto con su pastor, como equipo de trabajo. Aquí estoy, pastor, ¿en qué le puedo ayudar?